¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Sexo Sentido, el primer informativo sexual del Ecuador. Les recordamos que este es un programa exclusivo para público adulto. Mil gracias todos sus mensajes, todos sus abrazos, todas sus recomendaciones y todas las comunicaciones que tenemos de ustedes a través de WhatsApp, de Facebook o de nuestra página web. La noche de hoy vamos a hablar de cómo conversar con nuestros hijos de sexo. ¿Sabía usted que tenemos que hablar con nuestros pequeños desde muy chiquititos de tópicos sexuales? ¿Pero qué temas debemos hablar con ellos específicamente de acuerdo a su edad? Esas dudas las vamos a aclarar hoy en Sexo Sentido. Además, vamos a romper algunos mitos. ¿Sabía usted que hace 2 décadas atrás, es decir, hace 2 generaciones, las chicas entre 15 y 17 años tenían más embarazos que las chicas de hoy? ¿Por qué se da esto? ¿Será que las chicas de hoy no tienen sexo o será que tienen mejor información sexual para cuidarse? Bueno, esos mitos los vamos a hablar el día de hoy con nuestros especialistas. Mil gracias y buenas noches. Como ya lo anunciamos la noche de hoy, vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante, que es cómo hablar con nuestros hijos de sexo. En esto diría que hay 2 líneas marcadas. Hay quienes dicen que es mejor no hablar de sexo porque les quitamos la inocencia y van a saber antes de tiempo y van a querer practicarlo. Y hay quienes dicen que es mejor hablarles todo rapidito y que sepan de una vez las cosas como son para que tomen buenas decisiones. Yo creo que los padres deberíamos venir con un manual que nos digan qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer, pero como no lo tenemos y nos toca estar un poco experimentando, a veces es bueno averiguar, consultar y sobre todo preguntarles a especialistas que en su práctica manejan estos casos cientos de veces y saben cómo hacerlo. Oiga, doctor, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. ¿Por qué no tenemos el manual de padres? Sería más fácil. Podría ser más fácil, pero debemos recordar la individualidad que tiene cada persona. En ese sentido, si quisiéramos cortar con una misma tijera todos, no estaríamos respetando estas individualidades y ahí viene lo rico de la sexualidad. Pero es bien complicado. Bueno, antes de hablar, mejor dicho, antes de comenzar con esto, vamos a comenzar con las preguntas de nuestros amigos televidentes que nos hacen a través de Facebook, de WhatsApp, de nuestra página web. Y luego vamos a entrar ya netamente a cómo hablar con nuestros hijos de sexo según las edades y las etapas. Una de las preguntas que un amigo me hacía, estaba en una noche romántica con su pareja, todo lindo, todo pleno. Y en plena acción o en pleno acto, ella le dice, quiero tener un trío. Y él se quedó frío. Y dice, yo no supe qué responderle. ¿Y usted se acuerda que alguna vez hablamos de fantasías sexuales? Por supuesto. Y ella le dijo, oye, quisiera tener un trío, pero en pleno acto, que yo pienso puede ser parte de la excitación, parte de la emoción o parte de lo que sea. Y él me dice, no sé si debo o no debo complacerle. Entonces yo le recomendé que primero es importante que lo hable, que lo discuta, pero él me dice, el solo de pensar que otra persona toque a mi pareja me da terror. Entonces le dije, no lo hagas. Me dice, pero si no lo hago, no lo complazco. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestro amigo? Es bastante interesante. En el acto sexual se sueltan muchos contenidos que están muchas veces escondidos o guardados, reprimidos tal vez. Pero si ya hubo un apalabramiento de esto, sería lo importante, como le recomendaste tú, conversar nuevamente sobre el tema, puntualizar, ver cuáles serían las condiciones de este encuentro. Claro, tenerlo todo claro. Negociar, claro, y llevarlo a cabo, si es que es un deseo de ambos. Si es que no existe el deseo de una de las dos partes, sería muy incómodo efectuarlo. Yo justo pensaba en eso. Digo, a veces cuando uno está en el encuentro erótico, puede decir cosas, palabras, que no necesariamente quiera hacerlos, pero sí que estimula más la excitación. Entonces yo digo, a lo mejor ella dijo, quiero estar con otro, porque eso le excitó en ese momento, pero quizás no sea algo que ella quiera consolidarlo ya como tal, ¿no? Algo que se podría hacer, tal vez, es empezar con juguetes sexuales. O, por ejemplo, con cosas, irle aumentando el color o el calor a la relación. Por ejemplo, hagamos un chat erótico y desnúdate para ver cómo yo me siento, sabiendo que nadie te va a tocar, por ejemplo. O sea, ir aumentando un poco la temperatura. Podrían ser, hay muchas formas de hacerlo, pero la que se me ocurre que podría ser por el deseo que está ahí, es exactamente introducir elementos que ayuden a sentir la presencia no de otra persona, sino de otro falo, precisamente. Podrían ser los dildos ahí. Para que ella se quede como que esto es una doble penetración, así vas a sentir. Empezar a jugar texturas, empezar a jugar tamaños, grosor. Va a ser, tal vez, o va a completar el deseo que tiene, y si no es así, tal vez dar el paso ya a la pareja para hacer el trío. Una de las cosas que hemos dicho siempre en Sexo Sentido es que de sexo no se debe hablar en la cama.
Es muy importante que usted hable de sexo en un bar, en un restaurante, en la casa, en la sala, cuando estén juntos, almorzando, comiendo, desayunando, para poder hablar de ciertas cosas o de ciertas fantasías. Si usted habla en la cama de un deseo sexual que tiene, primero su pareja va a decir, ups, ¿qué pasó? Y quizás solo sea un deseo que usted tiene por el momento de la excitación. Pero si ustedes ya van a ir a cosas extremas, si ustedes van a empezar a hacer cosas diferentes dentro de su vida sexual, no lo hable teniendo sexo. Háblelo como una conversación, como una negociación, como una decisión de pareja. Mira, vamos a hacer esto hasta este límite, vamos a llegar hasta este nivel, vamos a hacer tal cosa hasta este punto, y eso es la condición que yo tengo, esa es la condición que tú tienes, felices, contentos y perfectos, hagámoslo. Y lo que dijo el doctor es clave. No hagamos acciones que van a incomodar a terceros. No obliguemos a nuestra pareja a hacer algo que no quiere, porque tarde o temprano nos va a costar y nos va a pesar dentro de la relación. ¿Sí o no, mi doctor? Así es. Tarde o temprano pesa. Va a pesar en el hecho de que se pierde el interés o se pierde esta relación, la confianza, la armonía que existe. O tú me obligaste, lo hice porque tú querías, no porque yo quería. Y luego pueden empezar chantajes emocionales que van dañando la relación. Sí, así que como ya hablamos en nuestro programa de fantasías, las fantasías son importantes, son bonitas, pueden ser muy eróticas dentro de una relación, pero siempre deben ser consensuadas. Y es algo muy importante que usted tiene que saber. Todo lo que usted haga en su vida, sexual o no sexual, tiene consecuencias. ¿Está dispuesto a pagar el precio? Eso ya tiene que usted responderlo y seguir al siguiente paso. La noche de hoy vamos a hablar de cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Doctor, ¿cuándo? Empecemos primero. Tenemos nuestros hijos todos lindos, empiezan a crecer y entre los 5 o 6 años empiezan a preguntar, mami tal cosa, papi tal cosa. ¿Qué es importante decir o no decir? Una línea dice es, hablemos de la cigüeña, y otro es empezar, no, mijito, a ver, esto se hace así. ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué es en lo que su práctica usted ha visto que deberíamos empezar a hablar, no de sexo en este caso, sino de sexualidad con nuestros hijos? Precisamente, Alejandra, la mayor parte de padres que consultan sobre este tema es cómo hablo de sexualidad con mis hijos. Claro, no estamos hablando aquí de sexo, sino más bien de un tema de sexualidad, porque los temas de sexo tendríamos que empezarlos a topar más adelante realmente. Se puede manejar a través de la sexualidad diferentes fases, topando la parte del sexo como una de estas, más no el sexo implícito o como la acción del coito, sino más a la parte biológica. La primera pregunta que suelen realizar los niños a los 2 años y medio, 3 años, es pene, vagina. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Es la primera pregunta que hace. Y ahora, es ahí donde empezamos con nuevos nombres que se inventan, cada nombre para nombrar al pene y a la vagina. Entonces es cuando empiezan a generar miedos, conflictos y un poco este desinterés o interés hacia la sexualidad, no de una forma adecuada. Otro de los mitos o verdades, lo que le voy a preguntar, que tienen los padres es que a la niña la mamá le tiene que decir y al niño el papá le tiene que decir. ¿Se debe hablar de sexo? Si yo tengo una hija, el papá decirme, mi amor, ¿esa es tu vagina? ¿O lo dejamos para la madre? No, el padre o la madre pueden hablar de esto. ¿O los dos? El padre, madre, ambos sería lo ideal. Uno de los mejores espacios que se tiene es a través del baño, en la ducha. ¿Ya? Cuando niños todavía dependen de los padres para bañarse, es recomendable hacer el baño en familia, para que empiece a ver tanto pene como la vagina, si es que hubiese la unión de padre y madre, estoy hablando. Pero de igual manera, si es que vive con la madre o con el padre, también podría hacer un baño. O sea, que su hijo varón de 2 o 3 años se bañe con la mamá y le explique, mi amor, mira, tú tienes esto, yo tengo esto. No va a ser necesario que la mamá le explique. Él va a preguntar. Él va a preguntar. Claro. Y va a preguntar por qué yo tengo así y tú así. Él va a preguntar, obvio. Entonces es ahí cuando empezamos a trabajar ya en la sexualidad de los niños. Aprender las diferencias, porque los niños en esta edad también tienen mucho deseo de topar. Y ahí es cuando enseñamos también límites del cuerpo. Este es mi cuerpo y estas son las partes que puedes tocar. Y este es tu cuerpo y esas son las partes que podemos tocar. Y únicamente en los espacios del baño, en el aseo, en la ducha, es cuando se te puede topar el pene o a nivel del ano. Porque estamos enseñándoles también a que nadie pueda abusar. Claro. Esa es la importancia de hablar de sexualidad con los niños desde pequeños. ¿Qué hacer cuando su hijo está creciendo? Su hijo ya está entre los 5, 6, 7 años y de pronto la mamá queda embarazada y el niño, mami, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo vino el mundo?
¿cómo podemos ya no hablar de sexualidad con nuestros hijos, sino de sexo? Porque sexualidad, desde lo más chiquitos que podamos, mejor. Este es tu pene, este es tu pie, esta es tu oreja, estos son tus senos. Ir hablando con la niña y con el niño de las diferentes partes del cuerpo. Eso para el niño va a ser muy natural, porque tengo oreja, tengo pene, tengo manos, tengo pene, tengo pies, tengo vagina. Eso para el niño va a ser muy natural. Pero ¿qué va a pasar cuando la niña crece? Y mami, ¿cómo vine al mundo? O mami, ¿cómo ese bebé está dentro de ti? Ahí es cuando ya empezamos a hablar de sexo, más allá de sexualidad. Esto es Sexo Sentido, el primer informativo sexual del Ecuador. Muy buenas noches, amigos de Sexo Sentido, el único informativo sexual del Ecuador. Para nosotros es un gusto poder responder todas esas preguntas que nos están haciendo ustedes como televidentes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante. Muchos de nosotros tenemos hijos, tenemos cachorros pequeñitos, van creciendo, siguen creciendo, y hay una pregunta que siempre nos hacen, y muchas veces, papitos y mamitas, no sabemos cómo responder. La pregunta es, ¿qué sabemos del sexo? En este programa vamos a recomendar cómo ustedes pueden hablar sobre el tema sexual a nuestros hijos. Veamos el video. La gran pregunta para todos los padres es cuándo comenzar a hablar sobre sexualidad con sus hijos. Yo os diré que no existe un comienzo y que el comienzo sencillamente es desde siempre. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos está hipersexualizada y siempre vamos a encontrarnos con situaciones o con estímulos que nos hagan sentir inseguros con los niños. Y también porque la sexualidad es algo tan natural o más que el resto de cosas de nuestra vida. Por eso debemos de integrarla en el diálogo y en lo que hablamos con ellos pues diariamente, en lo que vivimos y en lo que experimentamos. Es probable que los niños hagan preguntas y por eso nuestra obligación como padres es siempre responderlas. Cuando un niño no tiene la información suficiente va a buscarla en otro sitio y piensa que si tú no le respondes lo que va a hacer es preguntarle a sus iguales que tendrán la misma información o mucha menos que ellos, con lo cual la posibilidad de que sin información asuman luego más riesgos es muy elevada. Cuando cambiamos de repente el canal de la televisión, cuando les reñimos por decir ciertas palabras o cuando no respondemos a sus preguntas, los niños son como esponjas y aprenden rápidamente que esto es tabú y que de esto no se habla, al menos con mis padres. Y eso evita que luego, el día que queremos darles esa famosa charla sobre sexualidad, pues no les apetezca nada, porque sencillamente no tiene ningún sentido. Si no me has hablado hasta ahora, ¿por qué ahora sí? Ahora no lo necesito, ya me han contado mis amigos pues todo lo que necesitaba, ¿no? Así que cuando los niños pregunten siempre hay que responder. Si no sabes cómo responder, no importa, sé sincero. Oye, esto no tengo ni idea. Voy a buscar información y luego te lo cuento. O vamos a buscar juntos en Google y así pues vas seleccionando un poco la información según el nivel del niño. Porque por supuesto cuando respondas debes de adaptar tus palabras a su nivel, a su edad, adaptar tu lenguaje y por supuesto cuanto más pequeño sea, más sencilla debe de ser la explicación. Piensa que puedes explicarle cualquier cosa a cualquier niño de cualquier edad, pero adaptando la información, adaptando el lenguaje y a veces siempre van a ser tus aliados las metáforas y los ejemplos. Por supuesto, también hay niños que sencillamente no preguntan, pero eso no quiere decir que no precisen de la información y que no precisen de la ayuda de sus padres, ¿no? Si tu hijo no pregunta, aprovecha cualquier circunstancia, que sale un anuncio en la tele, un comentario en la radio, en el periódico, en el colegio ha pasado tal situación o el profesor ha hablado sobre tal cosa. Cualquier excusa es buena para hablar sobre sexualidad y normalizarla, por supuesto, en el nivel de cada uno. Es normal que sientas vergüenza o te ruborices. Reconócelo. La sexualidad también puede hacer que nos pongamos colorados y los niños deben de aceptarlo como tal. Pero aún así, lo más importante es que perciban el esfuerzo de sus padres y que la sexualidad es parte de nuestra vida, que es algo totalmente natural.